Estamos estudiando una serie que se llama Santidad, lo que Dios espera de nosotros, una serie de predicaciones con base en el libro de Levítico. El día de hoy les voy a pedir de favor que nos ubiquemos en el capítulo 15. Levítico capítulo 15, versículos 16 al 18. El título de la predicación se llama La pureza sexual, con base en Levítico capítulo 15, versículo 16 al 18. Es interesante, hermanos, que el libro de Levítico es un libro que también contiene, al hablar de la santidad, cuando uno habla de santidad, hermanos, uno, al menos yo, hablo por mí, quizás pocas veces pienso en lo que como, que ya prediqué acerca de lo que comemos también es importante. Cuando hablamos de santidad, quizás a veces no tomamos en cuenta lo que hacemos, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo reaccionamos y toda una serie de circunstancias que cuando uno estudia el libro de Levítico uno dice, caray, yo nunca había considerado esta parte como importante o indispensable para que yo pueda considerar que mi vida está siendo santa delante de Dios. Y una de esas áreas es la sexual. Levítico, hermanos, es un libro que nos habla, al hablar de la santidad, al hablar de lo importante que es la limpieza física, también nos habla de la pureza sexual. Y hoy vamos a tocar de manera general este tema con base en Levítico capítulo 15, versículo al 18, donde la palabra de Dios dice: cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen, se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Hermanos, ¿cuál era el objetivo de Dios detrás de este mandamiento para el pueblo? ¿Qué tendría en mente el Señor? ¿Qué quería corregir? ¿Qué quería enseñar? ¿O qué quería erradicar? ¿Qué quería que el pueblo de Israel consideraba? ¿Es aplicable a nosotros este mandato tal como está escrito aquí en el libro de Levítico? A ver, en primer lugar, hermanos, me puse a investigar un poco. Y es interesante saber, hermanos, que algunas civilizaciones antiguas, como en Mesopotamia, en el antiguo Cercano Oriente, en ciertos contextos como el hinduismo y en el antiguo Egipto, también se consideraba el acto sexual como un motivo de impureza. Y se decía que limitaba a las personas para participar de actividades sagradas o incluso para poder entrar al templo. Y ojo, porque se creía que las relaciones íntimas rompían el orden cósmico y social. También encontré que algunas culturas creían que después de la intimidad sexual, el cuerpo o el espíritu generaban una energía negativa que solo se quitaba mediante un baño ritual que restauraba el equilibrio y la pureza para poder conectar con lo divino. Siglos después, algunos filósofos como Platón decían que la sexualidad era un obstáculo para alcanzar un estado espiritual superior o para tener una conexión real con lo divino, por lo que se promovía el celibato. La pregunta es, ¿lo que Dios propuso u ordenó más bien en el libro de Levítico, qué tenía como propósito? Tenía como propósito evitar que su pueblo se dejara llevar por los pensamientos místicos y supersticiosos que había en otras culturas. ¿Sí me explico? Porque es muy fácil de repente dejarse llevar por lo que uno piensa y dice, oye, ¿qué tal si yo también debo de cuidarme de esto? ¿Qué tal si yo también debo de cuidarme el otro? Si de hecho, prácticamente todas las leyes levíticas, todos los mandamientos que hay en la ley, porque ya en Éxodo hay algunos, incluso por ahí en Deuteronomio se repiten otros, su propósito es ese, es preservar al pueblo de contaminarse, ¿sí?, por los pensamientos místicos y supersticiosos acerca de la sexualidad. Dios quería que el pueblo de Israel entendiera que la sexualidad es algo bello,
es algo limpio, es algo puro. Vamos a mencionar un detalle un poquito más adelante. Jehová quería que su pueblo comprendiera que la santidad incluye también no solamente el cuidado del cuerpo, sino el cuidado de la intimidad en cómo se desarrolla, en dónde y con quién. ¿Verdad? Bien, llama la atención algo muy importante también. No lo lean ahorita en casa. Si ustedes lo hacen un poquito más adelante y leen todo el capítulo de Levítico, se van a dar cuenta, hermanos, que ciertamente hay una declaración de impureza, que ciertamente hay una declaración de que cuando un matrimonio tenía intimidad sexual, tenía que lavar su cuerpo, ¿verdad? Y ese día se mantenían impuros también ellos hasta la noche. Y la pregunta es ¿por qué? Porque el pensamiento de Dios era este: el día que tú vayas a ir al templo, procura sobreponer a cualquier necesidad de tu carne lo espiritual. Es como, por ejemplo, hoy nosotros decimos, es que tengo que hacer tarea y es bien importante porque es para mañana, no he acabado, pero voy a ir al templo. Voy a poner en primer lugar el ir a la casa de Dios. Es que hoy tengo mucho que hacer, es que hoy tengo mucho trabajo, es que hoy tengo que hacer esto, sí, pero le voy a dar prioridad a lo espiritual sobre lo material, o en este caso sobre lo carnal. Pero hay algo muy interesante, muy interesante, que en este pasaje de la Biblia, cuando se habla de la intimidad sexual, ¿verdad?, completa, se dice, sí, limpia tu cuerpo, sí, estás impuro hasta la noche, pero no se pide que se dé una ofrenda, no se pide que se ofrezca un sacrificio, y la pregunta es ¿por qué? Porque la intimidad sexual no es pecado. ¿Pero cuándo? Cuando se lleva a cabo en el matrimonio. No es mala. De hecho, vamos a ver un poquito más adelante que era algo necesario, algo recomendable dentro del matrimonio. Dios nunca ha visto a la intimidad sexual dentro del matrimonio como un pecado, porque de hecho Él la ordenó, Él la estableció, Él la manda, Él la bendijo en el libro de Génesis. Cuando creó a Adán y Eva, dice, los bendijo y les dijo, vayan a la intimidad y entonces multiplíquense. Y para multiplicarse y tener hijos, se tenía que ejercer una sexualidad en la cual no había pecado, porque el Señor ya los había bendecido. ¿Nos damos cuenta? Vuelvo al punto. ¿Qué tenía en mente el Señor? Preservar a su pueblo para que no se contaminaran de pensamientos místicos, de creer que había una mala energía, una mala vibra, como dicen algunos, que no se dejaran contagiar de esos pensamientos supersticiosos. No, era algo bello que Él había establecido. Incluso a través de la Biblia vamos a encontrar, hermanos, por lo menos 3 cosas respecto a esto. 1, que debemos de mantener el gozo de la intimidad sexual con nuestro cónyuge. Decía yo hace rato que este filósofo muy famoso en el mundo, Platón, decía, no, la relación sexual es un estorbo, no la lleves a cabo. De hecho, promovía el celibato. Por ejemplo, todos aquí sabemos que, por ejemplo, hay religiones, no nada más en el catolicismo, hay muchas otras religiones orientales, hermanos, que les piden a sus sacerdotes que no se casen. En la India, por ejemplo, ¿por qué? Porque dicen, ese es un pecado, es algo que te evita conectar con lo divino, con lo espiritual. No es así, Dios no enseña eso. Al contrario, Él enseña que debemos de mantener el gozo de la intimidad sexual con nuestros cónyuges. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 5, versículos 18 y 19. ¡Qué maravilloso! Pueden ser un par de jóvenes, pueden ser personas maduras, pueden ser personas de la tercera edad, y si su salud, si su estado físico se lo permiten, ellos pueden mantener el gozo de esa intimidad porque Dios la bendice. Sí, y esto es maravilloso. Dice Proverbios capítulo 5, versículos 18 y 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Le está hablando a una persona madura, a una persona que ya tiene tiempo en su hogar, en su matrimonio, y agrega, como sierva amada y graciosa gacela,
sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Es falso que la intimidad sexual únicamente Dios la estableció para procrear, es decir, para tener hijos. No es cierto, no es cierto. Dios la dio como una manera de conocimiento, como una manera de intimidad, como una manera de mantener, ¿verdad?, ese vínculo entre los esposos. Y por eso hablo de ese gozo, porque Proverbios dice, alégrate. ¿Sí nos damos cuenta? Dice, gózate en seguir disfrutando lo que tú tienes en casa, ¿verdad? Y hazlo sin un sentimiento de pecado. ¿Por qué? Porque has recibido la bendición ¿de quién? De Dios. Dos. Vamos a 1 Corintios capítulo 7. No solamente Dios quiere erradicar el pensamiento de que no es cierto que se genera una energía negativa, no es cierto que se rompe el equilibrio con lo cósmico, no es cierto que es un estorbo para conectar con lo divino. Al contrario, Dios dice, hazlo, llévalo a cabo, está bien. Incluso 2 dice que no nos expongamos a la tentación descuidando la intimidad sexual, porque si estamos hablando de santidad y estamos diciendo que Dios nos dio ese apetito que, si bien es cierto, se puede controlar, tampoco debemos exponernos a evitarlo, porque eso nos puede llevar a la tentación, al pecado. Y cuando somos expuestos a la tentación y al pecado, pues perdemos la santidad. Dice 1 Corintios 7, del 3 al 5, el marido, el esposo, cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Si fuera algo malo, si fuera algo sucio, si fuera algo pecaminoso, diría Dios, no, ya no lo hagas. No, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra continencia. A veces son temas tabú, temas en los cuales nos cuesta hablar y decir, ¿cómo podemos hablar de esto? ¿Cómo vamos a tocar esto? No, la palabra de Dios dice, oye, puedes hacerlo, puedes llevarlo a cabo. Cuando dice que el esposo no tiene potestad ni la esposa tampoco, no habla de una obligación, no habla de algo que se hace a la fuerza, habla de algo que se hace como parte de una relación, como parte de una comunicación. Y me llama la atención que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, no dejen de hacerlo a menos que le vayan a dar prioridad a lo espiritual. Allí está lo que dice el Levítico. ¿Se dan cuenta? Oye, es que yo quiero dedicarme en oración al Señor y quiero dedicar mi cuerpo, mi mente y mi espíritu, y un mes voy a estar orando al Señor. Esposo, esposa, quiero que sepas que este mes no vamos a tener intimidad. ¿Estás de acuerdo? Porque dice, no te niegues. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque te vas a dedicar a la oración, te vas a dedicar a consagrarte al Señor. Adelante, hazlo. ¡Qué bueno! Lo único que nos puede en esta ocasión evitar es lo espiritual. Hablaba yo hace rato de casos de salud, ¿verdad? Que por supuesto que también son situaciones en las que puede ocurrir. Porque Pablo dice, para que Satanás no los tiente a causa de la incontinencia. Que estamos teniendo pensamientos pecaminosos, que estemos teniendo fantasías, que estemos llevando nuestra mente o dirigiendo nuestros ojos a aquello que nos hace romper con esa santidad a la que nosotros fuimos llamados. Eso es lo que Dios quería que el pueblo supiera. Y 3, vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 4. 1, que debemos de mantener el gozo de la intimidad sexual con nuestro cónyuge. 2, que no nos expongamos a la tentación descuidando la intimidad sexual, a menos de que sea para dar prioridad a lo espiritual. Entonces sí, es permitido, pero por un corto tiempo, no siempre, para que Satanás no nos tiente. Y 3, que no deshonremos el matrimonio cayendo en adulterio. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dice la palabra de Dios así: honroso sea en todos el matrimonio, es decir, respeta tu matrimonio,
manténlo puro, se podría traducir también hablando de santidad, y el lecho sin mancilla. Es decir, sean fieles en sus relaciones matrimoniales, en su relación de pareja. ¿Por qué? Porque dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios dice, como parte de la santidad, yo te pido que le des prioridad a lo espiritual. Pero si no es eso lo que te va a evitar, cumplas, ¿verdad?, con la intimidad sexual. No la deshonres, no la ensucies, porque es algo puro, es algo limpio. ¡Qué maravilloso! Los seres humanos, hermanos, hemos pervertido la sexualidad, llevándola a puntos en los que se vuelve pecaminosa aún dentro del matrimonio. Va de nuevo la idea. Los seres humanos hemos pervertido lo que Dios hizo limpio, llevando aún dentro del matrimonio lo que es limpio. Hoy en día, por ejemplo, se habla de parejas swinger, es decir, que se intercambian sexualmente con otras parejas, donde el esposo está de acuerdo en que su esposa tenga relaciones con otro hombre o a la inversa también. O incluso quieren experimentar los golpes como el masoquismo o el sadomasoquismo o cualquier otra perversión sexual que se lleva a cabo dentro del matrimonio. En un matrimonio cristiano, ninguno de los dos debiera de proponerle al otro llevar a cabo prácticas que deshonren su matrimonio, porque el hecho es algo que se debe de mantener como, hermanos, limpio, santo, honroso. Hoy no son aplicables las leyes levíticas en cuanto a la impureza ceremonial. Lo que sí es aplicable es la santidad espiritual. Va de nuevo. En aquel entonces el varón, ¿verdad?, no podía, si había tenido una intimidad, a ir a tener a ofrecer un sacrificio o presentarse en el pueblo a causa de la impureza y la santidad que el Señor quería que hubiera en la mente de su pueblo. Eso ya no es aplicable el día de hoy. Pero lo que sí es aplicable es el respeto, es la santidad, es la pureza, y que el matrimonio no debe de contaminarse, ya sea con el adulterio o con cualquier otra cosa que deshonre lo que Dios hizo limpio. Conclusión: la sexualidad, hermanos, es parte de la naturaleza humana, de todos. No es malo, Dios lo dio. Su pleno desarrollo ocurre en el matrimonio. Y aún en esa parte de nuestra vida tenemos que honrar a Dios. Y si lo honramos, entonces estamos obedeciendo el llamado a la santidad. Que Dios los bendiga.